¿Y por qué no cantas conmigo? Los muros caerán, los muros caerán al sonar mi canto. Los muros caerán, los muros caerán, gritos de júbilo. ¿Se la saben? Y en esta mañana te invito a que cantes conmigo y creas y confíes lo que estás cantando. Amén. Los muros caerán, los muros caerán, a mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán.
Caen los muros, caen los muros. caen los muros. Vamos, levanta tu voz. Caen los muros, Caen los muros. caen los muros. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree? Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando. Estamos en una guerra, hermanos. Vamos a hacerle la guerra al diablo. Vamos a derribar los muros. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán con gritos de júbilo. Un grito de guerra. ¡Hey! ¡Woo! ¡Lo creemos! ¡Amén! Amén. Bueno, en esta mañana vamos a dar lugar a la palabra. ¿Y por qué no saludas al hermano que tienes al lado y le dices, me da mucho gusto verte? Me dio mucho gusto gozarte conmigo hoy. Dios les bendiga, muy buen día, bendiciones. ¿Por qué no le das otro aplauso al Señor por tu vida? Tú que estás aquí, es un placer, es un gusto verte en este día adorando al Señor. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? No, ya se cayeron los muros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creemos? ¿Y cómo se cayeron los muros? Danzando y gritando, alabando al Señor. Decía Lupita, un grito de guerra. ¿Cuántos gritaron? Eso, muy bien. ¿Cuántos somos libres? Ok, le damos gracias al Señor. Te voy a pedir, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar un tiempo al Espíritu Santo y vamos a conectarnos con la palabra en esta mañana. Es un gusto, un placer saludar a aquellos que nos ven por el Face, por el YouTube. Dios les bendiga, les multiplique en gran manera. Padre, te damos gracias en esta mañana, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que tu presencia nos envuelva, que tu presencia nos enseñe, Padre, porque tu palabra dice que tú ibas a enviar al Consolador, aquel que nos iba a guiar a la verdad, al Espíritu Santo. Señor, Espíritu de Dios, ven y toca mi vida, te necesito. Háblale al Espíritu Santo en esta mañana. Dile, Señor, he venido a buscar más de tu presencia. Hemos hablado que sin ti no queremos ir, Señor, hasta que suceda. Padre, yo te necesito. Vamos, háblale al Espíritu Santo en esta mañana y dile, Señor, yo te necesito. La palabra del Señor dice, venid
y entrar por las puertas con gracia, con actitud de gracias. Dile: Señor, yo estoy agradecido de conocerte y yo reconozco que necesito de tu presencia en mi vida, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Espíritu de Dios, ven y guíame. Espíritu Santo, ven y toma el control en ese día, Señor, de mi vida, de mi ser, de mi familia, de todo lo que acontece a mi alrededor, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú hablando a través de la palabra, sé tú abriendo los oídos en esta mañana, sé tú abriendo los corazones, Padre mío, precioso Rey y amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, otro aplauso al Señor por su presencia en nuestras vidas, por su palabra. Hoy quiero entrar en este tema. Acompáñame en tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebreos capítulo 11 versículo 1. ¿Cuántos conocen qué es la fe? Y el tema no es la fe. ¿Cuántos tenemos fe? Okay. Yo sé que estás aquí es porque hay fe en ti. Porque Dios a todos puso una proporción de fe. Pero necesitamos saber para qué la fe fue puesta en nuestros corazones. Y la Biblia nos da un concepto de lo que es la fe. Di conmigo, fe. Hoy te quiero hablar de un tema que es muy importante para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que necesita esta tierra de parte de la iglesia. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos estamos esperando en el Señor? ¿Qué esperamos en Dios? La vida eterna. ¿Qué esperamos en el Señor? Que cuando nos vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la certeza que yo tengo que un día voy a estar delante de la presencia del Señor. La convicción de lo que todavía no veo. Di conmigo, convicción. Otra vez, convicción. Y el tema en esta mañana yo quiero hablarte de la convicción, porque la Biblia dice que la fe, tu fe se activa cuando hay convicción. ¿Cuántos podemos decir yo soy una persona de convicción? ¿Cuántos te han dicho, oye, tú tienes convicción? ¿Alguien te ha hablado así? ¿Sí? ¿Cuántos consideran que son gente de convicción? Hoy quiero hablarte un poquito qué es la convicción. Porque la palabra de Dios tiene que ver mucho la fe con la convicción. Y si tú y yo no entendemos qué realmente es fe, fe no es algo que es un soplo, algo que no se ve. La fe es real. Di conmigo, la fe es real. Porque es real dentro de nosotros. Porque hay certeza y hay convicción. Di conmigo, certeza y convicción. El diccionario, ¿verdad? Si tú buscas lo que es la definición de convicción, dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Di conmigo, seguridad. ¿De qué? De la verdad o de la certeza de lo que pienso o siento. Di conmigo, yo pienso y yo siento. La fe se piensa, la fe se siente. Está dentro de nosotros porque Dios la depositó en el Espíritu. Y la fe es la que tiene que gobernar todas nuestras esferas de nuestro ser como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hoy le estoy hablando en este día? ¿A cuántos hijos de Dios le estoy hablando en este día? Dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la seguridad. Aquel hombre, aquella persona que dice que tiene convicción es aquella persona que es segura. Ahora sí, yo te pregunto, ¿cuántos pueden decir, yo soy una persona muy segura? Y de repente empiezan a decir las noticias, viene una hambruna. Y empiezan a hablar las noticias, viene otro virus. Un virus que, ¿verdad? La del mono, la del chango, digo yo. ¿Y qué empieza a hacer, verdad? Esa seguridad se empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque realmente sí nos hace falta crecer en la fe, saber qué es la fe. La fe se activa cuando alguien tiene convicción. Di conmigo, convicción. Entonces la convicción es la seguridad. ¿Sí? No es confianza, es seguridad. Es que yo tengo la seguridad que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén?
Yo tengo la seguridad que en este momento su presencia está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la seguridad que en esta hora Dios escuchó mi adoración. Porque somos gente de convicción. Di conmigo, yo tengo convicción. Yo tengo la seguridad de lo que yo creo. Di conmigo, lo que yo creo. Ahora, ¿dónde está depositada tu confianza, tu fe? El cristiano, su confianza, su fe está radicada en Cristo. Por eso nos decimos como cristianos. Tu fe y mi fe debe estar puesta en Cristo. Tu convicción y mi convicción debe de estar puesta ¿en dónde? En Cristo. En la fe en Cristo. No en tus pertenencias, no en lo que tú eres. Mucha gente pierde la convicción porque pecó, hoy está aquí. Yo no te puedo decir y escudriñar tu corazón como hoy tú estás aquí sentado. ¿Con qué estás luchando? Y tu convicción se llenó de emoción. Di conmigo, emociones. El Hijo de Dios tiene dos formas de vivir en esta tierra: con convicción o con emoción. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú cómo vives? ¿Con convicción o con emociones? Y de seguro te va a contestar que con convicción. Por eso la palabra, por eso el Señor nos habla en Hebreos que la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción es mucho más fuerte que una simple creencia. Es un conocimiento irreversible, una creencia por el cual estaría dispuesto a arriesgar mucho, tal vez hasta tu propia vida. Y yo veía, le comentaba a mi esposo, hay un hermano que le mandamos saludos, a mi hermano Juan, compartía en el Face un video donde está un pastor predicando, ¿verdad? Y él está predicando la palabra y de repente se ve que por la puerta empiezan a entrar muchas hermanas, varias hermanas que quizás estaban sirviendo allá afuera, que quizás venían llegando, y detrás de ella viene un hombre sin playera con un machete en mano. Y ellas van corriendo adentro de la iglesia y los hermanos empiezan a moverse y el pastor se queda solo en la tarima con el micrófono. Y empieza el pastor: hey, ¿dónde están los hermanos de oración? A ver, ¿dónde están los hermanos de oración? Amén. Eso. Y cuando yo veo que este hombre entra con el machete en mano, ellos corren hasta más atrás y dejan al pastor allá adelante solo. Y el pastor dice, después él cuenta, porque él hace una entrevista y dice que le preguntó al Señor: Señor, ¿esto qué es? ¿Lo voy a tener con mi fuerza física o va a ser tu Santo Espíritu? ¿Y qué creen que Dios le contestó? Con mi Santo Espíritu. Acuérdate que el domingo te enseñaron que hay armas de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Porque mis armas ya no son carnales, sino espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y pues el pastor vio que todos empezaron a hacerse más atrás de la congregación y él empieza: tú eres un hijo de Dios. Y cuando él empieza a hablarle a este hombre con una seguridad y una certeza y una convicción, di conmigo, seguridad. La convicción se ve en medio de la prueba. La convicción se ve en medio de la adversidad. La convicción se ve, hermanos, tu fe se va a ver ahí realmente. ¿Qué hubieses hecho tú como congregación si se presenta ese caso? Cuando el varón le empieza a hablar a este hombre y le dice: tú eres un hijo de Dios, la presencia de Dios descendió de tal manera que él se desmayó con todo y machete y soltó el machete por allá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el Dios que nos llamó. Ahora, cuando sí ya él lo vieron caído, ahora sí todos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora sí, Padre, en el nombre de Jesús. Di conmigo, necesitamos un pueblo con convicción. Yo necesito ser de convicción. No el de al lado, no el de al lado. Tú, personalmente tú. Dios está levantando una iglesia que profesa una fe con certeza y con convicción. Una iglesia que no va a salir corriendo, sino sabe por qué fue llamada y tiene la seguridad que Dios está con él. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? Que Dios está en tu vida. Entonces la convicción no nada más es, hay un dicho de que lo habló un sabio anónimo, ha dicho: si no se pone firme por algo, caerá por cualquier cosa. Este dicho dice: si no se pone firme por algo, caerás por cualquier cosa.
¿sí? Si hoy tú no aprendes en las pequeñas pruebas, ¿qué dice la palabra del Señor? En lo poco te pondré, en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Si no desarrollas una convicción en medio de las pruebas que hoy estás viviendo, tú no vas a ser un hijo con convicciones. Vas a ser un hombre, como dice Santiago, acompáñame en la Biblia. Y hoy te voy a hablar de esas características. ¿Para qué? Para que aprendamos y podamos hablarle al Espíritu Santo salir de ahí. Santiago 1:8 dice: acompáñame en tu Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? ¿En qué es inconstante? En todos sus caminos. Di conmigo, en todos los caminos. Un cristiano que vive a través de la emoción es inconstante. Un hombre de doble ánimo es aquel que vive a través de las emociones. Es aquel que dice el libro de Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. En todo vas a ser inconstante. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestras emociones. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú vives por tus emociones? Y si vives con él, ya lo conoces, ni le preguntes. Pero aquí es importante saber si yo reconocer yo. A ver, tenemos mucho esa costumbre de ver: esto es para mi hermana Juana, esto es para mi tía, esto es para mi papá, esto es para mi mamá. No, escúchame bien, ven hoy con la mentalidad de que tú necesitas hacer un cambio dentro de ti. ¿Cuántos creemos que necesitamos hacer un cambio dentro de nosotros? El Señor no nos llama a vivir por emoción, nos llama a vivir por fe. Y fe es igual a convicción. Di conmigo: fe es igual a convicción. ¿Dónde se va a determinar tu fe? En tu convicción, en tu firmeza, en tu seguridad. Y de quien sabes a qué Dios le sirves, a qué Dios buscas. En que verdaderamente conoces y has puesto tu vida en las manos y en la palabra de Dios, en sus promesas. ¿Cuántos sabemos que tenemos promesa en Dios? Fíjate la característica. Un cristiano que vive a través de la emoción es inconstante, como dice Santiago. A través de la emoción, porque nuestras emociones y sentimientos son inconstantes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Has visto tú personas que viven por emoción y no por convicción? Por ejemplo, hoy estamos felices, estamos sonriendo, pero mañana puede que estés triste. ¿A cuántos le pasa eso? O hasta estás llorando después. Hoy nos reímos y mañana estamos, ¿qué? Enojados. O al ratito, ¿verdad? Ya estamos enojados. Aquí estás sonriendo, alabando al Señor, bajas ahí en la puerta y ya estás peleando. ¿Cuánto le ha pasado eso? Hay que ser, escucha bien, tienes que tener la seguridad que necesita haber un cambio en nuestras vidas. A eso hemos venido. ¿Cuántos dicen amén? Muchos formamos familias aún por emociones, porque la gente te está presionando, porque te sientes solo y te llega cualquier, dijera mi esposo, roto, y formas una familia sin convicción, sino por tu emoción. Muchos hasta dejan países, lugares, sin preguntarle a Dios, sin preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Porque vivimos bajo nuestras emociones. Echamos a perder sueños, dejamos carreras sin concretar, porque vivimos bajo nuestras emociones. Si esto te ha pasado a ti, si esto te pasa a ti, por eso Dios te trajo. Dile al que está a tu lado: por eso el Señor te llamó. ¿Sabes que Dios no se enoja? ¿Sabes que Dios te ama tal y como eres? ¿Cuántos dicen amén? Pero no quiere el Señor que te quedes así, que te conformes. Porque una persona que vive en sus emociones, fíjate lo que dice la palabra, es un hombre que va a ser inconstante en todos sus caminos, en todos. Y Dios no quiere que vivamos así.
El vivir a través de la emoción es garantizar una vida inconstante en todos los sentidos y en cualquier área, en todos los sentidos. La emoción muchas veces le gana a la razón y es ahí cuando nos damos un gran tropezón. Cuando se siente triste, duda de lo que Dios puede hacer, y cuando se siente solo, piensa que Dios lo ha abandonado. Y muchos batallamos porque no estamos viviendo. Yo quiero que hoy tú salgas de aquí orando a Dios: Señor, hazme una gente de convicción. Hazme un hijo con convicciones, no que viva por las emociones, lo que me presenta la vida, lo que vivo al día, por lo que me dicen, por lo que me hablan, por lo que escucho, por lo que estoy viendo. Porque la fe es la convicción de lo que yo estoy esperando en el Señor. En el libro en la Biblia ayer los niños se les hablaba de Sansón. Di conmigo, Sansón. Yo siempre he dicho eso. Yo pensé que Sansón era del cuento mitológico, pero sí existió Sansón. Y su característica de Sansón era que era un hombre de mucha fuerza. Sansón tenía mucha fuerza, tanto que mataba miles con una quijada de caballo, de burro. Ahora, era de burro, no era de caballo. Ahora, Sansón era un juez. Sansón era, dice la palabra de Dios, que a él se le consagró como un nazareo. Él tenía una forma de vivir y se le había estipulado una forma de vivir, y conmigo, santidad. Y eso es lo que tú y yo hacemos cuando verdaderamente somos gente de convicción. Somos gente que vive no como quiere, no por sus preferencias, no por su emoción, sino conforme alineado ahora a la palabra de Dios. Y a Sansón se le dijo: no te vas a cortar el cabello, no vas a comer cosa muerta, ni siquiera la tocarás, ni siquiera te acercarás, no beberás vino. Se le dio una forma de vivir porque él fue llamado y él fue traído a esta tierra con un propósito. Y la palabra de Dios dice, y le dijeron también a Sansón: y no te vas a juntar con las filisteas, porque Sansón fue diseñado para derrotar el pueblo que traía opresión a Israel, que eran los filisteos. Di conmigo, filisteos. Di conmigo, Sansón. Sansón tenía un llamado. ¿Cuántos tienen llamados? Si tú eres alguien de convicción, sabes a lo que Dios te llamó en esta tierra. Y si no, vas a salir de aquí hablándole al Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposó en Sansón el día que Dios puso el llamado. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios? A ver, ¿cuántos tienen al Espíritu de Dios? Muchos yo sé que ni siquiera lo han sentido. Pero a partir de ahora yo he orado a Dios y le he hablado al Señor: Señor, revélate. Cuando la presencia de Dios desciende en un hijo de Dios, eso se le llama una epifanía. Tienen un encuentro con Dios. Di conmigo, epifanía. Y si sientes tú que te hace falta, dile: Señor, yo necesito un encuentro contigo, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sansón siguió caminando y ya le dijeron: ¿sabes qué? No te vas a casar sino con las tuyas de Israel. Y él dijo: a mí me gustan las filisteas. Sansón hizo todo lo contrario, porque era alguien que vivía bajo sus emociones. ¿Tenía grandes talentos y dones? Sí. ¿Tenía el Espíritu Santo? Sí. Como tú y como yo. ¿Cuál fue el error de Sansón? Es que él fue un hombre que se fue siempre llevado por sus emociones, sus temores, sus deseos, la carne. Y le gustaron las filisteas. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Sansón arrastró a sus padres a hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho cuando él había sido un niño de promesa. Y dice la palabra que Sansón se casó con filisteas, pero llegó su perdición, que fue Dalila. Di conmigo, Dalila. ¿Por qué? Porque Sansón fue alguien que no sabía vivir en convicción y todo lo movía. Yo te pregunto a ti: ¿qué te mueve a no llegar a la iglesia? ¿Qué te mueve a no orar? ¿Qué te mueve a no leer la palabra? ¿Qué te mueve a no ser un hombre radical, una mujer que vive en santidad? No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo que va contigo. Que hoy tú le has hablado: no quiero dar un paso más si tú conmigo no vas. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que esas son alabanzas de convicción, pero que realmente deben de salir de tu alma y de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
que tú te tienes que determinar y decir sí soy cristiano o no quiero ser cristiano. Que ya es tiempo que te determines de ser alguien con convicción, no arrastrado por las emociones. Vas a vivir una vida inestable toda tu vida. Sansón perdió la vista, perdió su fuerza. Y aún en ese momento tan trágico, porque ver a un hombre con un diseño tan precioso del Espíritu Santo sobre él, que podía derrotar a sus enemigos, por causa de sus emociones, por causa... Cuando nosotros, tú y yo, es lo que te decía, la razón se pierde cuando la emoción se aflora. Se pierde. Y Sansón encontró a su Dalila, que fue su perdición. Y hoy en esta mañana yo quiero hablarte, el diablo es tan sutil. ¿Quién es tu Dalila? ¿Es tu economía? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposa? ¿Es tu carácter? ¿Es tu carne? ¿Son tus deleites? ¿Son tus deseos? Sansón tuvo una oportunidad ya casi al irse. Y le dijo, Señor, renueva mis fuerzas, dámelas nuevamente. Cumplió su propósito, pero no vivió como un hombre de convicción. Y di conmigo, yo quiero ser un hombre de convicción. Gedeón, otro juez, y hoy la tarea es leer el libro de los jueces. A ver, ¿cuántos saben que hay un libro que se llama Los Jueces en la Biblia? Eso, hoy lo estás sabiendo. Lee el libro de los jueces. Vas a encontrar gente ordinaria que hizo lo extraordinario. Di conmigo, lo extraordinario. Pero es gente que Dios encontró como tú y como yo, gente ordinaria, con temores, con emociones, pero que Dios estableció convicciones dentro de ellos. Di conmigo, yo soy un hombre de convicción. Seguro del Dios que nos llamó. Es que no me gusta la alabanza en la iglesia. Es que no me gusta esto. Eres gente de emoción, no de convicción. La palabra habla de un hombre que se llama Gedeón y te voy a poner, ya lo haces de tarea, porque hoy te voy a traer otra lectura, simplemente te lo ilustro así. Gedeón también fue un hombre ordinario, pero que Dios lo hizo un hombre extraordinario, un héroe dentro de sus generaciones y dentro de sus tiempos. Gedeón cuando llega y Dios lo llama, los amalecitas eran el pueblo que ya no son filisteos ahí, son los amalecitas. Se le levantan al pueblo de Israel y ¿sabes qué hacían ellos? Les quitaban el alimento. Hacían que el pueblo de Israel los dejaban sembrar, y el pueblo de Israel, ¿sabes que es bendecido por parte del Señor? Ellos todo lo que siembran da fruto y se multiplica. ¿Y sabes qué hacían los amalecitas? Cuando era el tiempo de la cosecha, iban y se lo quitaban. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento de que trabajaste y alguien vino muy listo y te dijo, cáigase con lo que trae? Eche la billetera y el celular. ¿Sí te ha pasado? Porque tú lo trabajaste, pero otro lo quiere disfrutar. Y eso le pasó por mucho tiempo al pueblo de Israel. Y Dios levantó a un hombre ordinario, como tú y como yo. Y te voy a decir algo. ¿Qué de extra tenía ese hombre? Era temeroso. Era miedoso. A ver, ¿cuántos somos miedosos aquí? Yo soy bien miedosa. Me da miedo las culebras, me dan las alacranes no tanto, pero sí no me gusta que se me acerquen. Pero, ¿qué te da miedo? A Gedeón, imagínate, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Levántate porque te voy a sacar, vas a sacar a este pueblo de Israel, vas a vencer a los amalecitas. Hermanos, los amalecitas no eran cualquiera, era un ejército muy grande. Pero la palabra del Señor dice que Gedeón le pide señales al Señor y le dice, a ver, ahí habla de un pellón, parece ser que era como un trapo, ¿verdad? Una piel. Y le dice, a ver, Señor, confírmame si de verdad eres tú. Y Dios te dice, a ver, yo te traje, yo te estoy llamando, estoy contigo. ¿Y cuánto le ha pasado? Dios, ¿estás conmigo? Es lo que te decía, cuando uno viene la emoción, es que como te sientes triste, te sientes que ya se fue Dios y que no puede hacer. Pero Dios está ahí. Y Gedeón, por eso te digo, sí es, Dios lo entiende y lo comprende, pero no te quedes ahí. Gedeón pidió prueba y le dijo, a ver, Señor,
que este pellón se moje, ponía el pellón, este pellón amanezca mojada, pero todo alrededor que amanezca seco. Y el Señor así lo hizo. ¿Y qué creen que Gedeón hizo? Señor, discúlpame, pero yo quiero otra prueba. Ahora que el pellón amanezca seco y todo lo alrededor que amanezca mojado. Y Dios lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y Gedeón fue alguien que vivía ordinariamente en sus emociones, porque él también se ponía a esconder, porque ellos se escondían la cosecha, porque cuando los amalecitas llegaban, ellos escondían todo. Así se la vivían escondiendo sus alimentos. Los hacían pasar hambres. Pero los amalecitas sabían cómo sacar la comida y sabían dónde la escondían. Y un día Gedeón salió de lo ordinario para ser una gente extraordinaria con convicción. Y la palabra del Señor habla que él gobernó y mientras él estuvo en el gobierno, ellos estuvieron en paz y con alimento. Hubo bendición. Di conmigo, hubo bendición. ¿Cuántos queremos la bendición? ¿Por qué la bendición no llega? Porque vivimos todavía bajo emociones, porque vivimos todavía dudando de lo que Dios puede hacer. Ahora bien, un cristiano que vive a través de la convicción es una persona que tiene muy bien fundamentadas sus creencias, su confianza, su fe en Dios. Es alguien que no se deja manipular por las emociones del momento, ni por los sentimientos que se produzcan como resultado de la situación difícil que puede estar viviendo. Un ejemplo, hoy te lo quiero poner, una vida ordinaria, hermanos. Una vida en el libro de los Hechos. Yo también te decía, lee el libro de los Hechos. ¿Quieres fe? ¿Quieres convicción? Vas a encontrar dentro de la Biblia hombres que formaron convicciones, hombres que ya no se movieron por las emociones, por las circunstancias, por el momento, por lo que se decía, por lo que la tierra vivía. Ellos vivían convencidos en la fe, en el Dios que le llamó, en la certeza que tenían de sus promesas y el saber que Él estaba con ellos. Y yo creo que Dios llamó a esta iglesia a vivir en convicción. Di conmigo, convicción. Yo voy a vivir en convicción. Fíjate lo que le pasó a Pedro y Juan en el libro de los Hechos, capítulo 4. Te he mencionado dos hombres ordinarios que Dios los hizo extraordinarios. ¿Por qué la gente en el Señor es extraordinaria? Porque es gente que entiende que tiene que tener convicciones en la palabra, que tiene que tener convicciones en sus creencias, en su doctrina. ¿Cuántos conocemos la palabra? Y si yo te hago una prueba, ¿cuánto leíste en la semana? Porque no podemos formar una convicción porque no le conocemos realmente. Por eso viene el enemigo, se nos presenta y empezamos a sentir inseguridades. Yo mucho tiempo, hasta que el Señor me llamó como a los 22 años por ahí, viví con muchas inseguridades, muchísimas inseguridades. Por el entorno con lo que viví, con lo que crecí, viví con muchas inseguridades. Y cuando yo daba con Santiago, hombre de doble ánimo, yo dije, ya no más, yo no quiero ser inconstante en mis caminos. Y te voy a decir algo, yo pensé en mis hijos y todavía no estaban. Yo pensé en ellos. Y lo que yo viví, yo no quiero que ellos lo vivan. ¿Y cuántos padres y madres pueden decir eso? Y lo que yo viví, yo ya no quiero que ellos lo vivan. Necesitas ser alguien que de verdad esté convencido y seguro de que eso lo desea. Y que Cristo lo va a hacer a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de los Hechos vemos a Juan y a Pedro, que fueron apóstoles del Señor. Vamos a leer, te voy a llevar quizás un poquito salteado, pero me gustaría leer la historia. Pedro y Juan ante el concilio. 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, era gente que los seguía, pero no porque querían el evangelio. También había gente que los seguía porque estaban resentidos, estaban enojados en contra de ellos, porque eran gente de convicción. Pedro y Juan fueron varones de convicción, varones que sabían al Dios que predicaban. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
¿Por qué los echaron a la cárcel? Porque ellos habían sanado a un hombre que había sido cojo. Les pidieron limosna y dijo, no tengo, de lo que tengo te doy y párate. Y lo levantaron. Y los saduceos, eso es decir, gloria a Dios, aleluya, creo. Dijeron, no, estos son contrarios a mi doctrina, y los amenazaron, los metieron a la cárcel. Pero la actitud de Pedro y Juan no fueron, Señor, estamos sirviéndote y mira lo que me pasa. Señor, ahora que yo te sirvo, ¿te ha pasado? Ahora que yo te sirvo y ahora que te busco, más mal me va. Mi familia ya no me quiere. Porque Dios está haciendo en ti convicciones. Pedro y Juan, hermanos, después de levantar y dar sanidad a un cojo, fueron encarcelados. Ahora la palabra de Dios dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran ¿cuántos? Como 5,000. Di conmigo, 5,000. Otra vez, 5,000. ¿Cuántos se convirtieron por Pedro y Juan? ¿Cuántos podríamos decir, Señor, yo quiero que mi familia se convierta? Quizás no 5,000, pero mi familia sí. ¿Cuántos dicen amén? Mis hijos vengan a ti, mi esposo venga a ti, mis sobrinos vengan a ti, mi familia venga a ti. ¿Qué se necesita? Gente con convicción, gente que no se amedrenta, gente que no reniega, gente que no vive bajo sus emociones, gente que sabe el Dios que lo llamó. Y Pedro y Juan, a pesar de que habían hecho la voluntad del Señor, ¿y a cuántos habían convertido? ¿Cuántos? 5,000. Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Pedro? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, di conmigo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿En qué nombre estás tú, iglesia? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Esta era la convicción que movía a los apóstoles. ¿Qué convicción te está moviendo a ti? La salvación, la resurrección. Si tu convicción está puesta en lograr algo en esta tierra falaz que no va a ser eterno, por eso tú vives bajo emoción. Pero el pueblo de Dios vive bajo la convicción de que en el nombre de Jesús y que no hay otro nombre en esta tierra en la cual podamos ser salvos. Dile al que está a tu lado, no es por obras. Tú y yo tenemos que tener la certeza y la convicción para poder atraer a tu familia. Pero como todavía trastabillamos, y es que tengo muchos problemas en mi casa, ¿cuántos no tienen problemas? A Juan y a Pedro se le presentaron más. A la cárcel terminaron. Y por hacer el bien y por vivir el evangelio. Bienaventurado aquel que es vituperiado en mi nombre. Pero vives una vida en emociones. Vas a vivir una vida en ansiedad, en temores, en derrotas, en frustraciones. No hay otro nombre, escúchame bien, no hay otro nombre. Ellos no claudicaron. Ellos cada día se convencían más y más. Ellos cada día se convencían más y más, porque eran gente que estaba llena del Espíritu Santo. Tu intimidad que tú tienes hoy como tú estás sentada recibiendo la palabra, es la intimidad que tú tienes con el Espíritu Santo. La iglesia necesita intimidad con el Espíritu Santo. La iglesia que tiene intimidad con el Espíritu Santo es una iglesia que camina bajo convicción
Es una iglesia que no camina bajo la emoción, bajo lo que siente, ni bajo lo que el diablo le está hablando. No vive bajo temor, vive bajo seguridad. Di conmigo, seguridad. Otra vez, seguridad. Tú y yo tenemos que tener la seguridad, hermanos, al Dios que estamos siguiendo. Tenemos que tener la seguridad de la palabra en nuestras vidas. La palabra del Señor dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, ¿qué tenía Pedro y Juan? Di conmigo, denuedo. Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque tenían miedo que la multitud se les levantara. No eran tontos. 15. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. ¿Qué hicieron? ¿Qué les hicieron? Los amenazaron. A ver, ¿cuántas veces te han amenazado a ti? Te quitan el gasto. ¿Cuántos pasaron eso? Se te ponen en la puerta, no vas. ¿A dónde vas? A ver, ¿cuántos le pasó eso? ¿Y cuántos han parado? Siguen con el mismo denuedo. ¿Cuántos pueden decir amén? Se te pusieron grises las cosas porque estás sirviendo. ¿Y cuántos vamos a parar? ¡Ey, iglesia! Se nos va el denuedo. Pero fíjate, Pedro y Juan todavía le dijeron, a ver. Los amenazaron, si sigues hablando de ese Jesús, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? A ver, ¿a quién vamos a obedecer? Ay, a mi hijo porque no le gusta que yo busque a Dios. A mi esposa porque ella quiere ir para otros lados, menos a la iglesia. ¿A quién? No, es que mi familia no le gusta, hermana, que yo busque a Dios. Aquí tenemos, y Xochitl lo ha testificado, a su familia no le gustaba que buscara de Dios. Y con el permiso de Xochitl, ella decía que hasta la corrieron de su casa. Y fue una joven, porque era joven, formó convicción. Y a través de ella llegó el evangelio a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú y a la primera que te hace así el diablo, ¡buh! Ya quieres salir corriendo. Mucha gente ha estado aquí, nada más desfila, aquí arriba. Porque al diablo no le gusta lo que tú haces para el Señor. Pero tú tienes que tener convicción de quién es el que te llamó. No es tu esposa, la vida no se la debemos a nadie más que a quién, al Eterno. ¿Y qué decía Pedro y Juan? ¿Qué decía? Mas Pedro y Juan respondieron, ¿cómo? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién glorificaba el pueblo? ¿Qué va a provocar tu vida? ¿Qué ha provocado tu vida desde que tú conoces a Cristo? ¿Qué ha provocado tu vida? ¿Qué provoca el hecho que tú digas soy cristiano? ¿Qué ha provocado en tu casa, en tu familia? Esa es la fe. Te tienes que determinar.
Dile al que está a tu lado, determínate. Yo sé que hay momentos, aflicciones, porque las hemos vivido, hermanos. Si ahorita te llevaran a la cárcel, la primera emoción que entraría a tu corazón, ¿cuál sería? Toño, si ahorita bien sabes que pues ahí en el trabajo se perdió tanto dinero y mientras resolvemos, vámonos. Miedo, preocupación, ¿qué más? Primer pensamiento, Padre, ¿por qué me abandonaste? Si hoy te toqué bien, Padre, y hoy te canté con una emoción, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo primero que te vendría. Si tú llevas un cristianismo que te están convenciendo por buscar a Dios o por servir a Dios, yo le decía a mi esposo a la mañana, estaba escuchando un predicador y él decía, el servir a Dios no es una decisión, el servir a Dios es un compromiso de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, te voy a volver a decir, el servir a Dios no es una decisión. Ay, es que yo quiero, porque esa sería tu emoción. El Hijo de Dios dice, el servir a Dios es un compromiso que yo tengo por ser hijo de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo esto? Se los vuelvo a parafrasear. El Hijo de Dios no sirve porque quiere servir a Dios. Sería una emoción. El Hijo de Dios sirve a Dios porque sabe que es un compromiso de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame en tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? A ver, gloria a Dios. Créeme, familia, iglesia, que Dios no se mueve en tu emoción, se mueve en tu convicción. En la certeza que tú tienes, en la certeza que Pedro y Juan tenían del Dios que estaban sirviendo. A ellos no los amedrentaba los adenides, ni los saduceos, ni nadie que los llevara a la cárcel. Nadie. Y Cristo en los días de su carne, ¿cómo estaba Cristo en los días de su carne? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Eso es algo que nos ha fallado a todos. Yo te digo algo, yo te voy a abrir mi corazón, no vayas a torcer esto. ¿Sabes cómo nos presentamos? Yo a veces me presento aquí más cuando me toca enseñar, cuando vengo, no en cuestión, sé que sirvo a Dios, sé que hacemos una función, pero el dar la palabra es una responsabilidad que Dios nos va a pedir cuentas y de repente llego así, estresada, llego en la mente embotada, pero cuando llego a este lugar digo, Señor, no voy a dejar que esta emoción me quite el privilegio de poder sentir tu presencia y adorarte y amarte en este día. No voy a permitir, Señor, que el diablo cargue mi corazón y ponga un peso, porque tu palabra de Dios dice que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y Padre, aquí estoy. Y le hablo al Espíritu Santo, porque yo no voy a dejar que mi emoción gobierne mi corazón, para que mi convicción de saber quién soy yo, una hija de Dios que puede adorarle, y que la Biblia dice que Él inclina su oído para escucharnos, y que la palabra de Dios dice que donde uno o dos están congregados en su nombre, Él allí está. No olvidarme de esas maravillas con las cuales tú y yo hoy podemos disfrutar. La palabra de Dios dice, y en Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo era Cristo? ¿Qué ofrecía al Padre? Ruegos y súplicas. Di conmigo, ruegos y súplicas. Se te arreciaron las cosas, porque eres alguien que se está determinando a caminar con el Señor. Se te levantó tu esposo, se te levantó tu esposa, se te menguó la economía. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué hacía Cristo cuando estaba en la carne? ¿Qué hacía? ¿Ofrecía qué? Ruegos y súplicas. No era una oración cualquiera. Hermanos, desafortunadamente la iglesia vive sacudimientos, está viendo la situación en su familia y no es alguien que pueda venir a presentar ruegos y súplicas delante de la presencia de Dios. No es alguien que dobla su rodilla y le dice: Espíritu Santo, guíame. Espíritu de Dios, ayúdame a tomar la mejor decisión. Nosotros hemos tenido servidores que dicen: me voy de la iglesia, me voy del servicio. ¿Ya le oraste a Dios? Sí, ya le oré. ¿Qué te contestó? No sé nada, pero me voy. No somos guiados por el Espíritu Santo. No hay convicción todavía. ¿Vas a ir a rodar allá afuera? Lo vas a hacer. Dios te va a formar. Te aseguro que te va a formar. Porque al cielo va a entrar gente con convicción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está haciendo Dios formándonos aquí en la tierra? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice: ¿qué dice la palabra? Sed sobrios. ¿Y qué más dice? Velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Dice allá afuera, a los de allá afuera. ¿A quién le está hablando? A ti que te estás durmiendo. A ti que vives por las emociones. Él te lanza la carnada. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿cómo anda? Bien contento contigo. ¿Cómo anda? Anda como león rugiente, anda viendo a quién va a devorar. Se va a devorar a tus hijos, se va a devorar tu economía, se va a devorar donde está tu corazón, donde está tu tesoro. Si duermes, por eso sed sobrios y velad. Tú puedes estar aquí en la iglesia, pero estás dormido, viviendo en tus emociones, no bajo la palabra, no bajo la dirección. Por eso es bien importante que tú y yo abramos la palabra en la semana. No puedes leer, búscate una enseñanza. Tenemos la multimedia, que yo quiero que le des un aplauso al Señor por todo el equipo de multimedia que hace una labor titánica. No solamente ahí atrás ahorita, toda la semana. Se viene a grabar los días martes, los días miércoles. De aquí nos vamos bien noche, ¿sí o no, hermanas? Las que están en transmisiones, en oración, conéctate a orar, conéctate a la palabra. Yo ya no te voy a convencer. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado y de justicia. ¿A quién necesitas dejar entrar en tu corazón? Al Espíritu Santo. Él te va a convencer de la necesidad que tú tienes de Dios, no el pastor. Y yo a veces veo a mi esposo así como que, y yo lo veo y digo: Señor, lo entiendo, porque no es cualquier cosa venir, estar, que la cámara, que el cable, que falta esto, que es una situación que se pelea. Y que el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién va a devorar. Y yo a veces lo veo que él dice: bueno, la enseñanza está, y es verdad, la palabra está. Si tú quieres avanzar, si tú quieres ser alguien que verdaderamente vive en esta tierra en convicción, en bendición, conéctate con la casa. Tú tienes una bendición de tener una casa. Recientemente recibimos una noticia de unas personas que una vez nos visitaron, no se hicieron parte de esta congregación. Y a mí me sorprendió porque era una persona joven, no era alguien muy grande, y el día de ayer nos dijeron la noticia de que falleció. Y yo digo: el privilegio de tener una casa para ir a apoyar, abrazar, de alguien que esté contigo en esos momentos. Yo te decía de la coinonía con los hermanos, de ser gente de convicción, de ser gente del Espíritu. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es la vida? Hoy estamos y mañana ya no.
Si tú no tienes la convicción, escúchame bien de aquí, de que aquí somos pasajeros, te la vas a vivir viviendo creyendo que mañana tienes la seguridad de la vida y no es así. Nadie tiene la seguridad de la vida. Cada día que tú te levantes, dile Señor, gracias por la vida que hoy tú me permites. Vienen fechas donde el mundo dice la Navidad y los cristianos hacen debates que si le festejamos el cumpleaños a Jesús o no se lo festejamos. Festejamos todos los días dentro de nuestro corazón que Él vino a esta tierra a salvar a este mundo, aquel que cree y le recibe y le acepta, y que en Él tenemos la eternidad. No debatimos otra cosa. Ahora yo te digo, tienes a tu familia, abrázala. ¿Por qué te la vives peleando? ¿Por qué te la vives juzgando? ¿Por qué te la vives en tus emociones? Sea alguien de convicción. Defínete si vas a hacer para Dios, sí o no. Si te vas a guardar en santidad, sí o no. O de plano te quieres tirar al pecado, como lo hizo Sansón. Defínete si vas a ser Gedeón, diciendo, Señor, soy un hombre normal, soy un hombre nada extraordinario hoy en mí, porque él vivía también ocultando sus alimentos, pero un día Dios lo señaló y le dijo, a ti te quiero. Y hoy Dios está diciendo, a ti te quiero. A ti te quiero y a ti te quiero, porque a través de ti yo voy a levantar a tu familia y me voy a mostrar a mi pueblo. Dios le dio victorias al pueblo de Israel a través de Gedeón. Gente con convicción. Tú no vas a poder tener victoria si tú no entiendes que Dios dentro de nosotros está formando convicción. Di conmigo, yo voy a ser gente de victoria. Ahí andas, ya el diablo anda en mi economía, hermana. Ay, tengo muchos problemas en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque vivimos en las emociones. Di conmigo, vamos a salir de ahí. Estamos saliendo de ahí. Dijera mi esposo, el problema no es que vivas la lucha, es que te quedes ahí. Es que tomes decisiones en tus emociones y no en la convicción de la palabra. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo, aunque yo no te pueda sentir, como dice el canto. Yo sé que estoy contigo. Y si yo estoy viviendo una injusticia, escúchame bien, pueblo de Dios. Dobla tus rodillas y háblale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir cuál es la verdadera situación, no lo que tú ves con tus emociones. Tu emoción te va a llevar a ver una vida inestable, a vivir una vida, aún tu muerte va a ser inestable. Y yo no quiero eso. Yo le digo al Señor, yo no quiero eso, Padre. Yo quiero vivir en paz contigo. Quiero morir en paz con todos. Y eso se hace cada día. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, te traje un video y quiero que prestes atención. Es todo lo que hoy te voy a hablar en esta mañana. Pero yo quiero que tú le hables verdaderamente al Espíritu Santo. Una gente que no se mueve por emociones puede disfrutar su vida. Alguien que se mueve bajo la convicción de la fe que tienes en Cristo Jesús, es alguien que puede vivir bien su vida, bien en su matrimonio, bien con sus hijos. Pero eso de que hoy estás riéndote y al rato ya estás enojado, te estás riendo y al rato ya estás llorando y te sientes solo en medio de tanta multitud, es que todavía necesitas formar convicciones en la palabra de Dios. Vamos a poner atención, va un poquito rápido, yo creo que te la pongo unas 2 veces. A ver, adelante. ¿Qué dice allí? Observa, curiosea, festeja, saluda. ¿Qué dice?
Agradece. Ora. Pero sobre todas las cosas, no pierdas jamás la fe. Hasta ahí está bien. Pero dice al final, pero sobre todas las cosas, no pierdas jamás la fe. Di conmigo, sobre todas las cosas, no perderé jamás la fe. ¿Y sabes qué es la fe? Es la convicción que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo confirma a tu espíritu que eres un hijo de Dios. No por ser cristiano tú tienes que alejar a tu familia, al contrario, tienes que tenerla más cerca. Si tú eres alguien que está convencido, no te olvides de hacer todo esto. Quizás los últimos días o semanas has estado enfrentando tus problemas a través de la emoción. Te has sentido triste, solo, desamparado y hasta derrotado. Sin embargo, hoy quiero que cambies por un momento tu emoción en convicción. Si no por la convicción firme, Dios te ha de ayudar porque lo ha prometido. La convicción nos lleva a creer a pesar de no ver, a confiar a pesar del estado de ánimo que podamos tener. Hoy yo te pregunto, ¿cómo quieres enfrentar la vida? ¿A través de la emoción o a través de la convicción? Recuerda esto, las convicciones moldean no solo nuestras creencias, sino la manera en la que vivimos y también en la manera en que morimos. Está dentro de ti. Dale un aplauso al Señor porque su Espíritu Santo está en tu vida. Está dentro de ti el decidir. Ya no le toca al de a tu lado, te toca a ti. Hoy yo te dejo este video. Si hay cosas que hoy tú no estás viviendo, es porque te ha faltado la convicción de determinarte en ser un hijo de Dios. El que me ama, dice la palabra del Señor, ama mi palabra. Dice el Señor, al que venciera, yo le daré la corona de la vida a aquellos que me aman. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, vence. Vamos a ponernos de pie, le vamos a dar gracias a Dios por este día. Y en esos tiempos que vienen de las fiestas navideñas, de las fiestas de fin de año, ya no vivas bajo emociones. Y sobre todo, nunca pierdas la fe. En esa circunstancia, ahí está el Señor. Aunque no lo sientas, tú tienes que saber que Él está ahí. Y que hay promesas que Él va a cumplir en tu vida. Yo te voy a pedir que tú levantes tus manos y le digas, Espíritu Santo, aquí está mi vida, Señor. Enséñame. Enséñame, Señor, a ser un hombre con convicción. Que active la fe, Señor. En tu palabra, Padre mío, no en las circunstancias que estamos viviendo y aunque el mundo está hablando de las malas noticias, Señor, de lo que acontece a mi alrededor. Hay mucha gente que perdió familia. Hay mucha gente que no ha podido soltar a su familia y ya partió en esta tierra. No puedes vivir bajo emociones. A Dios ya el Señor nos hablaba a través de un profeta, de un hermano. El Señor le hablaba que iba a meter a procesos a muchos de nosotros, que era necesario. Y yo lo que yo entendí es porque Dios quiere gente, no de una fe superficial, sino de una convicción que sabe quién es el Dios que lo llamó. Y que en medio de la enfermedad va a poder darle gloria a Dios. En medio de una pérdida, hermanos, yo no sé si tú has pasado alguna pérdida, nosotros la hemos vivido. Y a veces se siente que no puedes salir de ello.
Pero así como Jesús, dice la palabra, que aún estando en carne, Él presentaba ruegos y súplicas. Y ese es el momento donde el Espíritu Santo te va a visitar y va a traer la convicción a tu espíritu de que Él está ahí contigo. Porque el día que tú tengas una pérdida, ¿cuál va a ser tu respuesta delante de la presencia de Dios? ¿Cómo quieres vivir, bajo tus emociones o bajo tus convicciones? En el Dios que te llamó, en el que Pedro y Juan decían, es que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, en el cual Pedro y Juan decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dile, Señor, aquí estoy, Padre. Me he dejado mover por mis pensamientos, por mis emociones, por mi carne, Señor, por la ira, por el enojo, por el desánimo, por la tristeza. Vamos a hablarle al Señor. Tú sabes cómo estás viviendo allá en tu casa, con tu familia, y que tú te determines, Señor, yo quiero que esto ya pare. Ayúdame, Espíritu Santo. Y en los momentos más frágiles y aún de debilidad, aún de error y de equivoco que cometemos, tú puedas clamar con ruego y súplicas delante de la presencia de Dios, y su presencia pueda llenar tu espíritu. Y como en esta mañana cantamos, si tu presencia conmigo no está, yo no voy a ningún lugar. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, yo he venido a buscar tu presencia, porque ya no quiero, Señor, que nada gobierne mi corazón y mis emociones muevan mi presente ni mi futuro. Padre, hoy lo pongo en tus manos. Vamos, háblale al Señor en esta mañana. Espíritu Santo, dame el denuedo de traer a mi familia, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre bendito, Jesús, llénanos de tu espíritu en esta mañana. Vamos a hablarle de la presencia de Dios. Abre tu corazón y deja todo aquí delante de su altar.